Gracias por continuar con nosotros acá en Soluciones. Hoy, Mario Gabaldón, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, y también la señora Diana Ruiz Briceño, coordinadora de proyectos de FUDENA, son nuestros invitados para hablar sobre la preservación de los recursos naturales. ¿Qué tan importante, señor Gabaldón, sería en este caso la preservación de los recursos para nuestra subsistencia? Eso es fundamental, pero ¿Por qué? la preservación... La conservación, así es. Hay algo interesante con lo que tú empezaste a transmitir de las ciudades. Hay dos ejemplos que te puedo decir de otros muchos, pero dos que son importantes, uno en Brasil y otro en Colombia. El de Brasil es Curitiba, que es una ciudad absolutamente sustentable. Y el de Colombia es Medellín, que hace décadas era un desastre y hoy en día es una ciudad pero espectacular desde el punto de vista no solamente de su renovación urbanística, sino también de su conservación de la dinámica ecológica ambiental de la estructura urbana. Okay. Y por supuesto que viendo ya hacia la parte de la naturaleza, como tal se expresó en la introducción de los recursos naturales más significativos que están en este país, afortunadamente tienen unas medidas de protección bien rígidas. Y esas medidas de protección han sido un proceso de planificación que se hizo en mediados del siglo pasado, que conllevó a buscar una medida de una estructura que se maneja a nivel mundial, que es la figura de Parque Nacional. Okay. Los parques nacionales existen en todos los países del mundo, sean capitalistas, sean comunistas, sean socialistas, lo que fuera. Y hay incluso parques nacionales binacionales que están entre países que incluso que están hasta en guerra. Sin embargo, se conserva. ¿Cuál es la idea de un parque nacional? Tú conservar en su estado natural para que todas las generaciones tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros o que tuvieron nuestros antepasados de conocer ese valor que tú mencionabas anteriormente, de la jerarquía que tenemos nosotros a nivel mundial desde el punto de vista de diversidad biológica o de biodiversidad. ¿Valoramos eso en los venezolanos, señora Diana? Hay una cierta conciencia ambiental que se ha venido enriqueciendo en los últimos lustros, y no decir décadas. Hay que ver que el concepto de conservación ha ido variando en el tiempo. Primero se conservaba la especie como tal. Entonces se estudiaba la especie, cuántas crías tenía, de qué se alimentaba. Ese concepto se fue ampliando y entonces se empezó a estudiar cuál era el medio, el ecosistema donde vivía esa especie para estudiarlo de una forma integral. Y un poco más avanzando en ese concepto de conservación, se integraron esas grandes áreas protegidas, en primera instancia, los parques nacionales, y ya no solamente se estudiaba el animal o la planta, su lugar de vida y el entorno donde estaba. Entonces, poco a poco, con el paso de los años, se ha ido desarrollando una conciencia ambiental. En Venezuela, ¿hay conciencia ambiental? Sí, hay un atisbo de conciencia ambiental que se ha venido desarrollando, pero falta mucho por hacer, como se decía anteriormente. Hay la disposición de las personas. Las personas a mí me parece que están ávidas, interesadas en saber qué pueden hacer, cómo podemos contribuir, pero a veces tienen falta de información. Entonces, ahí es donde está la función de organismos institucionales y a veces también de organizaciones no gubernamentales en llevar adelante campañas, iniciativas, actividades que involucren a la gente y que le expliquen a la gente por qué sí o por qué no hay que hacer algo. Y llama además poderosísimamente la atención cómo esta necesidad de promover este tipo de campañas se ha vuelto o ha tomado un carácter de urgencia, ¿no? De necesidad urgente en todo el mundo, sobre todo en las sociedades más desarrolladas. Se ha dicho que ya no es un deber, ya es algo que la naturaleza y el planeta está demandando como tal, promover la conservación de los recursos naturales. ¿Se concibe la vida sin recursos naturales en este planeta? Absolutamente que no, porque esa es la dinámica. El principal recurso natural que nosotros tenemos es el agua. Si tú no tienes agua, tú no puedes vivir, pues. Y después de eso, el agua es la que te genera los otros dos componentes, que es la flora y la fauna, que genera el hábitat, ¿no? Prácticamente. Y como te decía yo anteriormente, esa figura de protección ha garantizado en este país
un importante valor para salvaguardar esa diversidad biológica que tú hablabas anteriormente. Y por decirte algo de la importancia que tenemos nosotros como país biodiverso, el neotrópico, que es la clasificación que se hace para estudiar mundialmente las regiones del mundo, nosotros no estamos en el neotrópico, que es lo que se define desde México hasta la Patagonia. Y dentro de eso se ha hecho estudios de la clasificación de las ecorregiones. Bueno, dentro de todo ese inmenso dos continentes, pues Centroamérica y Suramérica, nosotros tenemos el mayor número de ecorregiones. Precisamente, ¿qué tipos de recursos naturales tenemos en Venezuela? Bueno, como hablábamos antes, tenemos que diferenciar entre los recursos naturales, los no renovables y los renovables. Entre los no renovables está todo lo que concierne a la minería, el petróleo, el gas, la bauxita, el oro, los diamantes, por así decirlo. Y entre los renovables, que son los que tenemos la posibilidad de hacer de que perduren en el tiempo, está esa rica diversidad biológica en la que Venezuela es espléndida a todos los niveles, de flora y de fauna. Cuando tú preguntabas que qué tan importantes son los recursos naturales para el ser humano, hay que recordar que los seres humanos somos organismos netamente consumidores. Nosotros no producimos nada que pueda ser utilizado en otra instancia. Nosotros dependemos de plantas y animales para lo que es alimentación, vestido, medicina, vivienda. Todo eso nosotros somos dependientes de esos recursos naturales. En el caso de los que sean renovables, nosotros tenemos que velar para que esa diversidad biológica, esos recursos, como se les llamaba antes, perduren en el tiempo para que tanto nosotros como otras personas que vengan, las futuras generaciones, como suele llamárseles, tengan posibilidad también no solamente de conocer tal o cual paisaje, sino también tener acceso a alimentos, a principios activos de las medicinas. La aspirina cuando se lanzó en su momento, que fue un boom, su componente principal, su principio activo, venía de una planta. Y hoy en día son muchas las compañías farmacéuticas que están investigando, que están buscando, que están tratando de descubrir cuáles son los principios activos y cuáles son los productos de la naturaleza que pueden ser utilizados en sus medicinas, en sus productos. Y de allí